¿Qué tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del cobro de 1.5% a los retiros de las cuentas de ahorros en los bancos que sobrepasen los 20,000 pesos, a cambio de aumentar de 25 a 29% el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas o empresas. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente, manifestó que el sector industrial está asombrado con la modificación que se ha hecho al proyecto de reforma tributaria en el Congreso. La dirigente industrial reiteró que permitir que las zonas francas vendan el 100% de sus mercancías en el mercado local sin pagar ningún tipo de impuesto provocaría que la mayor parte de las empresas industriales o quiebren o traten de trasladarse al sector de las zonas francas en detrimento de los ingresos fiscales. El Ministerio de Turismo informó que la llegada de visitantes en mayo de este año aumentó un 2% comparada con el mismo periodo del año pasado. La llegada de 251.650 pasajeros ha sido el mayor aumento de los últimos meses, el cual superó con 4.839 el ingreso de extranjeros y dominicanos no residentes al mismo mes del 2010. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día estamos con ustedes, Rosana Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, para compartir, como siempre, el contenido de nuestro programa Agenda Económica. Como ha venido ocurriendo durante los últimos programas, y más bien durante las últimas semanas, el tema de actualidad es el de la reforma fiscal que ha sido introducida al Congreso de la República por el presidente a los fines de recabar unos 10,000 millones de pesos que son necesarios para equilibrar las finanzas públicas y cumplir la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y evitar de esta forma un rompimiento con este organismo que tendría repercusiones muy serias y lamentables sobre la economía nacional. Este paquete ha sido modificado en varias oportunidades, ya lo fue en el Senado de la República, donde se le introdujeron muchas modificaciones a la propuesta original, y ahora lo está haciendo la Cámara de Diputados, en una línea que nosotros entendemos que es correcta porque, como ustedes recordarán, en el programa de ayer nosotros nos referimos al tema del impuesto del 1.5% a los retiros de efectivos de las cuentas bancarias y hubo muchos argumentos y prácticamente toda la opinión pública estaba en contra de este impuesto porque lo veía prácticamente sin sentido debido a que las recaudaciones esperadas ascendían a unos 600 millones de pesos apenas y esto sin contemplar todas las maniobras que harían los usuarios de esta cuenta para evitar que se le grabara con este impuesto, sobre todo lo que es el fraccionamiento de las cuentas o de las operaciones, de tal manera que nunca llegaran a los 20,000 pesos con la finalidad de no ser grabados. Entonces, la Cámara de Diputados, por lo que ha hecho hasta el momento con esta reforma, ha oído y escuchado a todos los que han opinado sobre este particular y ha tomado una decisión que a nosotros nos parece mucho más racional y mucho más práctica y con sentido, porque ha eliminado este impuesto del 1.5% y lo ha sustituido por un aumento
en el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas. Yo creo que esta es una buena medida. Ya el Senado de la República se ha manifestado a favor de esta modificación y ha dicho que tan pronto le llegue la reforma o el paquete con esta reforma o esta modificación, va a sesionar a los fines de aprobarla. En estos días hemos visto en los medios de comunicación una información, Rosana, en el sentido de que el acuerdo con el fondo, la carta de intención, sería conocida a finales de este mes por el directorio del Fondo Monetario Internacional, y esta aprobación está dependiendo de la decisión que se tome con respecto a este paquete fiscal. Sí, yo pienso que estamos justo en el timing, porque efectivamente, como tú señalas, en principio está previsto para el 30 de este mes el conocimiento, pero tú sabes que antes hay que circularla, de manera que ahí hay que ver qué tanto puede concluir en esta semana el conocimiento de la pieza en la Cámara de Diputados, que ya la sancionó en primera lectura, pero no consiguió el quórum para hacer lo mismo que hizo el Senado, de aprobarla en 2 lecturas consecutivas, porque la declaró de urgencia. Pero nosotros queremos como programa felicitar la sensatez que primó en la Cámara de Diputados y también reconocer en la Comisión Bicameral y en los senadores y en todos los legisladores el ejercicio responsable y serio de buscar alternativas y soluciones para poder cumplir con este compromiso de tener los recursos necesarios para que concluyamos con un déficit del gobierno central de 1.6, que es la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Ellos han, en parte, las desviaciones, independientemente de que la foto cambió en la economía mundial por el tema del petróleo, por lo de los alimentos, por el impacto de que esa alza desorbitante de los derivados de los fósiles tienen en nuestro parque energético, que duplica el subsidio financiero que se tiene que dar a este sector, pues todos son elementos que se pusieron sobre la mesa en las conversaciones y las negociaciones. Pero efectivamente la opción final de este organismo es mantener todos los topes cuantitativos establecidos en el acuerdo stand-by y que se buscaran alternativas para poder cubrir esa situación, que, como hemos dicho, por el lado de los ingresos, el gobierno estaría recibiendo este año unos 6.000 millones menos de lo presupuestado, básicamente por 2 razones: por el rezago que hubo en la implementación de la indexación de la ley de los hidrocarburos y por el tema de que no se desmontó ni se racionalizó ninguna de las exenciones fiscales que iban a ser revisadas y que taxativamente estaba establecida en la carta de intención. Eso fue la razón fundamental para que se tuviera que buscar este completivo de un 0.5 del PIB, porque si no se hacía eso, había que aumentar la meta del déficit cuasi fiscal y eso significaba un retroceso. Venimos de un 3.5 de déficit en el gobierno central en el 2009 a un 2.4 a 1.6. El hecho es que debemos seguir con un horizonte no de tener déficit, sino de pasar de déficit a superávit. Señores, ese ha sido el éxito de Chile. Chile, por ley, tiene un mandato en el sentido de que no puede contraer déficits en sus cuentas fiscales. Ellos tienen una ley de responsabilidad fiscal donde necesariamente tienen un superávit que ha sido en algunos años equivalente incluso a más del 8% del Producto Interno Bruto. Y esa acumulación de recursos por unas finanzas no equilibradas, no superavitarias, han permitido generar fondos para amortiguar épocas de vacas flacas. Ellos, por ejemplo, con la exportación de cobre, tuvieron 1 o 2 años con extraordinarios superávit fiscales. Pues, ¿qué hicieron? Aceleraron el aspecto de la recapitalización de su Banco Central, crearon un programa para las pequeñas y medianas empresas, o sea, buscaron la manera de que fuera un elemento contracíclico y procíclico en este esquema de crisis y expansión para poder sortear y amortiguar los efectos derivados de la recesión económica global. Hacia allá es que tenemos nosotros que mirar, señores, y aprender de esas lecciones, de los aspectos positivos que significa
manejar un equilibrio, porque de la manera que usted tenga una sostenibilidad de las finanzas públicas, en esa misma dirección, el ejercicio y el quehacer de la política monetaria tiende a ser más neutral, lo que significaría que no tendrían que subir necesariamente las tasas de interés, lo que favorece el crédito, el crecimiento, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Entonces, en la medida en que se pueda coordinar de manera efectiva y que esa coordinación sea sobre la base de sostenibilidad fiscal, en esa misma medida podemos aliviar lo que son nuestras cuentas externas, lo que son todos los fundamentos de la estabilidad macroeconómica que tiene el país y que es su principal activo en los últimos 6 años. A mí, Rosana, no me gusta darle orientación política a los análisis que uno hace, porque a veces la gente entiende que uno está tendenciado con una corriente determinada y que se ha apartado de lo que ha sido la filosofía de este programa, en el sentido de ir en la línea del centro, con orientación de defender el interés nacional. Sin embargo, si tú analizas bien la forma como se comportó la Cámara de Diputados, la matrícula de la Cámara de Diputados, tú tienes que llegar a la conclusión de que si en este país el Congreso estuviera manejado mayoritariamente por el partido de la oposición, nosotros estaríamos prácticamente en una gran crisis, porque se pusieron a una para votar en contra de esta reforma, y lo hicieron no por razones económicas, sino por razones políticas, porque la idea era torcerle pulso al gobierno con esta reforma para evitar que se aprobara. Con ello estaban induciendo a una crisis económica nacional, porque iban a provocar una ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entonces con eso iban a sacar capital político, diciendo que el gobierno ha llevado a la economía a una crisis. Han hecho todos los esfuerzos del mundo de parte de lo que son sus analistas económicos para que la población esté convencida de eso, y no lo han podido lograr. Quisieron hacerlo ahora con esta reforma, tampoco lo han podido lograr, porque hay la sensatez, o sea, la ciudadanía, y si te fijas bien, prácticamente en todos los sectores, uno se da cuenta de que si bien le critican al gobierno que no ha sido lo suficientemente austero en su política de gasto, también entienden que lo más importante en este momento es la preservación de la estabilidad macroeconómica. Así es. Fíjate lo que está pasando ahora mismo en Haití. Recientes elecciones en Haití, hubo un candidato ganador, pero ese candidato está